esta segunda conferencia, no sé, siento que podría terminar ahí en donde nos quedamos, ¿no? Solamente meditando en lo bueno que es el Señor, lo glorioso que es el Señor, el, el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos, aquel que tiene la preeminencia en todo. Y eso, quedar meditándonos en eso durante todo el día, toda la semana, ¿no? En quién es nuestro Señor. Pero pues Pablo va a continuar desarrollando su carta y terminó un poquito en el pasaje que vimos hace rato, terminando un poquito poniéndolo en la mesa, ¿no? Y un poquito, pues eso, llamándonos a responder, a permanecer firmes en eso. Y es que sí, sin duda, no podemos solo quedarnos, digo, una parte de nuestro corazón sí se queda pasmada y asombrada ante la majestuosidad de nuestro Señor, pero sin duda esto despierta en nosotros el responder a nuestro Señor, ¿no? Entonces en esta segunda conferencia empieza a tomarse un poquito pues práctico. Entonces sí te invito a eso, ¿no? A que vayas ahí pensando en eso, de qué manera, ya que estamos completos en el Señor, ya que aquel en quien habita toda la plenitud habita en nosotros, de qué manera vamos a responder a eso. Y sí, como decía el pastor Alex, el tema de esta segunda enseñanza es arraigados en Él. Entonces vamos a leer el versículo 6 y 7 del capítulo 2, que es donde viene esta frase. Pero realmente ahí, si quieres anotar, lo que vamos a ver en esta segunda conferencia es del versículo 24 del capítulo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 2. Pero me gustaría iniciar con eso, con el final, y luego ir meditando ahí algunas cositas. Bueno, antes de leerlo, si me ayudan levantando su mano, quienes ya han leído alguna vez esta carta a los colosenses. Está bien padre, ¿no? Y realmente, como decía el pastor Alex hace ratito, realmente tenemos esta presión muy fuerte dentro de nosotros, pero también en la sociedad en la que estamos, el mundo en el que vivimos, tenemos esta presión muy fuerte de que se necesita algo más, ¿no? Y no, realmente nuestro Señor es aquel que todo lo llena en todo, en Él habita toda la plenitud y Él está en nosotros, en Él estamos completos, en Él estamos suficientes, no nos hace falta nada. Pero sí, la presión es fuerte a veces y muy continua. Entonces, creo que es bueno cuando reconocemos que estamos en un momento de esos, en los que pudiéramos ver que quizá en la teoría tenemos a nuestro Señor en el primer lugar, pero en la práctica quizá ya no. Pues ir ahí al libro de Colosenses. Es muy cortito, solo son 4 capítulos. Si no mal recuerdo, lo puedes leer en 8 minutos. Pero también puedes meditar en él durante toda la vida. Y bueno, literalmente por la eternidad estaremos meditando y conociendo a este Señor. Bueno, ahora sí, vamos a leer el versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis amigos, de mis amigas, gracias porque podemos disfrutar de ti y reunirnos como tu iglesia, en tu presencia, y abrir tu palabra y conocerte a través de ella. Señor, te ruego, sea tu Espíritu quien nos guíe a toda verdad, sea tu Espíritu redarguyéndonos y sea tu palabra quien nos corrija, nos instruya, nos enseñe. Y Señor, que también como grupo de jóvenes, como tu iglesia, podamos cada vez más reflejar a Cristo y así tu ser glorificado. En nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Muy bien. Pues sí, en esos 2 versículos que leímos ahorita, algunos le llaman que es le dicen que es el corazón de esta carta, ¿no? Porque esa es la idea de Pablo, ese es su argumento. Primero presentar lo glorioso que es el Señor, pero después llevarlo a que así como lo recibimos, así como Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable y nos arrancó de la muerte y nos puso en vida, ahora debemos andar en él, ¿no? Responder de esta manera. Eugene Peterson dice, vívelo, ¿no? Esto de andar en él lo dice como, ya, así como lo recibiste, ahora vívelo.
Incluso tiene ahí como algunas... Lo presenta un poquito como si fuera un tema de estudio, es un poco extraño, pero termina en esta parte diciendo como de ya, se acabó la clase, ponlo en práctica, vívelo, vive al Señor en ti. Y eso, este es el corazón de la carta porque lleva a esa parte, ¿no? Todo lo que es el Señor, pero el Señor ha decidido por pura gracia habitar en nosotros y entonces ahora cómo vamos a vivir todo eso. Entonces, una vez más, ve ahí pensando y anotando las cosas prácticas en las cuales puedes enfocar tu mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Pero bueno, antes de eso, pues Pablo ya se presentó un poquito, pero ahorita Pablo va a hablar acerca de su ministerio, ¿no? Después de hablar de la grandeza del Señor, ahora va a hablar acerca de cómo Pablo está participando de la obra del Señor. Entonces vamos leyendo pues los versículos y platicando y meditando algunas cosas. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está curioso que Pablo empiece esta sección hablando acerca de eso, de su sufrimiento, pero de cómo él encuentra gozo y alegría en eso. Y te digo, lo que Pablo está aquí presentando es lo glorioso y grandioso que es nuestro Señor Jesucristo, pero como terminamos hace rato diciendo eso, ¿no? Toda esa gloria y majestad manifestada y revelada en el lugar en el que menos esperaría, ¿no? En la gloria de la cruz, en el sufrimiento de nuestro Señor. Y Pablo está diciendo, ahora yo estoy participando de los sufrimientos del Señor. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de eso, pero bueno, como también nos decía el pastor Alex, Pablo probablemente no conoce a estos hermanos o a la mayoría de ellos, eh, pero aún así, Pablo reconoce que él solamente está participando de la obra del Señor, lo que el Señor está haciendo y él está siendo parte de eso. Y el Señor dijo eso, así como me rechazaron a mí, también los van a rechazar a ustedes, así como, sí, justo eso, ¿no? También a ustedes los van a perseguir y los van a azotar y los envío como ovejas en medio de lobos. Pablo está en ese momento, pues muy probablemente ahí en la prisión, en Roma, sufriendo eso, lo que el Señor está sufriendo por medio de su iglesia. Pero vamos a ver que todo esto tiene un propósito, sin duda. Digo, spoiler, pues es la gloria de nuestro Señor. Pero sí, Pablo empieza diciéndoles, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Solo como un comentario aquí, de ninguna manera Pablo está, es decir, ya pasó un buen tiempo y toda la carta va a estar desarrollando este tema de que no hace falta nada, en nuestro Señor estamos completos, su sacrificio es total y completo. De ninguna manera Pablo está aquí pensando que la obra y el sacrificio de Jesucristo no es insuficiente, sino todo lo contrario, pero Pablo está participando de lo que el Señor hoy en día sigue haciendo. Sí, nuestro Señor está en el trono, en el trono de su gloria, pero sí, Él continúa haciendo esa obra y dando ese mensaje ahora a través de su iglesia. Entonces Pablo empieza diciéndoles eso. Me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces sí, ahorita vamos a ver un poquito algunas cosas que Pablo habla acerca de sí mismo, luego otras que Pablo habla acerca de otras personas que pretenden estar predicando el evangelio, pero que lo que están haciendo realmente es desvirtuarlo, y también les está hablando le está hablando a los colosenses cómo ellos deben de responder, pero sin duda creo que estarás de acuerdo conmigo. Este tema, arraigados en él, si bien Pablo les está dando esto como una instrucción a los colosenses, pero sin duda Pablo es alguien que sabe de lo que está hablando, ¿no? Alguien que realmente tiene sus raíces bien profundas, está bien enraizado y bien plantado en la roca firme que es nuestro Señor. Y aquí vemos una de las características una de las maneras en las que se ve esto, que es estar arraigados en el Señor, que es estar viviendo la vida del Señor, ¿no? Y es eso, participar
de lo que el Señor está haciendo. Y sí, incluye sufrimiento. Aquí Pablo ahorita va a contrastar un poquito con lo que estaban enseñando estas otras personas ahí en Colosas. Ellos enseñaban que, pues de cierta manera, estaban pues un poquito ejerciendo cierta presión para que entonces tú buscaras el sufrimiento o tú, pues sí, como es decir, como que no era suficiente lo que el Señor ya había sufrido, entonces tú deberías de llevar una vida así y así, de negación y todo eso, pero Pablo aquí nos está diciendo, yo no busqué todo esto, ¿no? O sea, realmente yo solamente estoy haciendo lo que el Señor estaba haciendo, estoy hablando lo que el Señor estaba hablando, voy a donde Él me lleve, abrazo con los brazos del Señor, consuelo y exhorto con la palabra del Señor. Y sí, en ese momento Pablo está en Roma, está sufriendo, pero no es algo que él estuviera buscando, sino que simplemente esa es una característica de la vida de los discípulos de este lado de la eternidad. Tenemos esta esperanza gloriosa de que aquel día estaremos sin ningún sufrimiento, sin lágrimas, simplemente ahí disfrutando de la presencia de nuestro Señor y adorándole por la eternidad, pero de este lado de la eternidad hay esto, padecimientos, aflicciones, sufrimientos. Nuestro Señor dijo eso, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Versículo 25, ¿no? Y vamos en ese. Para que anuncie, esta es otra característica importante de cómo se vive arraigado en Cristo. No hablamos ninguna otra cosa. No encontramos nada más digno ni nada más lógico que hablar que la palabra de nuestro Señor, ¿no? Y recuerda, todo el tiempo voy a estar regresando a lo que vimos en la primera parte, ¿no? O sea, si realmente aquel que creó todo y sustenta todo con su palabra poderosa y el que ha gobernado desde siempre y para siempre, si realmente Él se ha revelado a nosotros, no hay nada más lógico que nosotros podamos hacer que tener nuestra vida fundada en su palabra. Y no hay nada más digno ni más lógico que nosotros podamos decir que lo que está escrito. Eso es lo que dice Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hace rato el pastor Alex nos preguntaba, ¿no? A manera de reflexión, ¿qué lugar tiene el Señor en tu vida? Creo que de manera práctica pudiéramos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hablo normalmente? Si es la palabra del Señor, como creo que el Señor quiere producir eso en nosotros, eso sería como una señal, ¿no? De que lo primero en nuestras vidas es nuestro Señor, de que el lugar que tiene el Señor en la creación también lo tiene en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pablo dice, fui llamado a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y todo así como, ¿cuál es ese misterio? En ese, ahorita lo decimos, pero sí en ese momento, pues justo los que estaban ahí metiendo todas estas enseñanzas raras ahí en Colosas, anunciaban eso, ¿no? Como que había un misterio oculto y que era para cierto tipo de personas y pues ya sabes, ¿no? Todo lo que eso involucra, cierta como segmentación, ¿no? Y como jerarquía, algo completamente distinto a lo que vemos en la palabra, ¿no? En la que Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Pero si ellos presentaban algo así como que hay un misterio oculto y que solo se le puede revelar a algunos y curiosamente, pues algunos tenían que, pues eso, como que ganárselo, ¿no? Ya sea pagando o haciendo obras para entonces como que ir escalando y subir nivel de nivel y entonces poder recibir ese gran misterio. Y Pablo lo que está diciendo es aquí como de, en serio, si hay algo, es decir, no hay nada más glorioso que esto, Cristo en ustedes. Aquel que todo lo llena en todo, la imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, la cabeza de la creación, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, en ti, en mí.
en nosotros. Ese es el misterio, y en serio no habría nada más grande que eso, no habría nada más que nos pudiera volar más la cabeza o que nos pudiera romper más el corazón. Cristo en ti. Y sí, ese es el llamado de Pablo. Eso es lo que él está llamado a anunciar. Eso es lo que nosotros también estamos llamados a anunciar. Que Cristo, el creador del universo, dejó su trono, dejó su gloria, tomó forma de hombre, estuvo entre nosotros, cargó nuestro pecado, tomó nuestro lugar en aquella cruz. Pero como veíamos hace rato, ha resucitado. Es la primer tumba vacía y ahora está sentado a la diestra del Padre. No hay nada más glorioso que esto. Si de por sí el primer capítulo ya es así como glorioso, ahora lleva todo eso, decía el pastor Alex, ¿no? Dile al que está a tu lado, ¿qué nos dijo? Como que, bueno, que esa es la imagen de Dios, ¿no? Que representa al Señor, ¿no? Y sí, es como de, ¿en serio yo represento al Señor? ¿En serio Cristo, aquel en quien habita toda la plenitud, está en mí, está en nosotros? Sí. No hay nada tan cierto como eso, por lo tanto no hay nada más digno que nosotros podamos decir y anunciar y vivir, y nada más firme en donde nosotros podamos cimentar toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí ya como que Pablo empieza una vez más a apuntar esto, ¿no? Sí, sin duda podríamos quedarnos en esto y quedar meditándonos y asombrados y pasmados delante de la gloria de nuestro Señor y anhelar que nuestro Señor venga, y estamos listos para ahora ya estar en la presencia de nuestro glorioso Salvador. Y ese día llegará, y ese día cada vez está más cerca, pero en lo que llega debemos andar en él, debemos responder a esto en las diferentes relaciones, en las diferentes actividades y responsabilidades que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y vemos que esto es decir, si quieres, como una meta gloriosa, algo, es como, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo más increíble que pudiera hacer de este lado de la eternidad? Creo que el versículo 28 podría quedarnos el saco grande a todos, ¿no? Amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Solo en Cristo es que realmente estamos completos, solo en Cristo es que somos perfectos. Pero sí, tú, si te ves al espejo, pues todavía falta, ¿no? Y dices, pues sí, Señor, necesito que sigas haciendo tu obra en mí, y la manera en la que el Señor lo está haciendo hoy en día es a través de su iglesia, es a través de la predicación de la palabra, a través de amonestarnos a todos, amonestarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros en toda sabiduría, porque aquel día seremos presentados como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Es lo que dice Pablo ahí en los Efesios, pero acá en Colosenses dice algo muy parecido. Bueno, pero si nuestro Señor está haciendo esto, dice a los filipenses, Él comenzó esa buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a llevar a buen término, y aquel día seremos presentados como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces, en lo que vamos para allá, ¿qué nos toca hacer? Amonestarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros en toda sabiduría, que es, ahorita vamos a ver que en quien están escondidos toda la sabiduría y el entendimiento es en Cristo. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es, vive la vida de Cristo con los demás, con todo hombre, con toda mujer, con cualquier ser humano, amonesta y enseña. Esto de amonestar, pues sí, a veces es
duro y a veces es rudo, pero también es la palabra que se utiliza para consolar, ¿no? Para exhortar, para animar, para caminar juntos. Eso es lo que hacemos de este lado. Esa es una de las características de una persona que está bien arraigada en nuestro Señor, que no vive para sí mismo, no está buscando lo suyo propio, sino que está viendo por los demás. Y si estás viendo que tu hermano, que tu hermana está a punto de caer en el precipicio, no puedes hacer otra cosa sino que correr y abrazarlo y decirle, no, mira la cruz, ve al Señor, sigamos adelante. No puede hacer otra cosa que abrir la palabra y enseñar lo que dice la palabra, porque en ella, ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra característica de alguien que está arraigado en el Señor es que queda evidente que no es en nuestras fuerzas, ¿no? Nuestras fuerzas, más bien nuestras fuerzas son nada, ¿no? Comparado con aquel que sustenta el universo con su palabra poderosa y que habita en nosotros. Una vez más, no habría nada más ilógico que después de haber meditado en todo esto, decir como de venga, el Señor es aquel que todo lo llena en todo. Por consiguiente, lo siguiente que voy a hacer es echarle ganas y dar todo mi esfuerzo y pelear con todas mis fuerzas. No, el Señor, quiero hacerlo en tus fuerzas. Es una de las características de alguien que está arraigado en el Señor. Reconoce que no es en sus fuerzas, es en el poder del Señor, es en el Espíritu del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí Pablo usa una imagen, pues sí hace referencia a estos pues sí, estos juegos, ¿no? Que había pues sí, como los inicios de las Olimpiadas y las luchas y un deporte, ¿no? Y cómo pues uno se prepara para eso, pero tampoco puede hacer nada en vano, ¿no? O sea, literalmente todos los movimientos que hacen tienen un propósito. Y Pablo se los quiere hacer saber, todo esto que estoy haciendo es por ustedes, no lo hago por mí, no lo hago por ustedes, lo hago sirviendo al Señor, pero para edificarlos a ellos, para ustedes, para que ustedes sean presentados perfectos a nuestro Señor Jesucristo, para que esta iglesia gloriosa cada vez vaya creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Incluso, aunque ellos no lo habían visto, ¿no? Y no lo conocían personalmente, lo platicábamos hace ratito, Pablo realmente no va a esta región. Dice ahí en Hechos que el Espíritu no se lo permitió, lo llevó hacia el otro lado, hacia Europa, pero Epafras sí, y va con Pablo y le comenta qué es lo que él está viendo allá, ¿no? Cómo el Señor está fortaleciéndolos, edificándolos, y Pablo les ama, vive para ellos, lucha por ellos. Creo que ya habíamos mencionado eso. Si no quieres anotarlo, otra característica de alguien que está arraigado en el Señor, no vive para sí mismo, vive para los demás. No pretende él ser la super persona y que los reflectores recaigan sobre él, sino que los demás sean presentados perfectos ante Cristo. Pero versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces sí, Pablo también se los dice, ¿no? A los corintios, yo podría hacer y hacer y hacer y decir y decir y decir, y si no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? También le dice a los corintios, el amor de Cristo me controla. Ni siquiera soy yo, ¿no? Es el amor de Cristo quien me constriñe, quien me controla. Pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos morimos. Y vivimos para aquel que murió y resucitó por todos. El amor de Cristo es quien nos permite hacer esto. Es otra de las características de alguien que está arraigado en
Cristo. No puede hacer otra cosa sino que vivir el amor del Señor, consolar sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No están en ninguna persona, era lo que decían estos que estaban enseñando cosas raras, ¿no? Como de yo tengo este secreto que te voy a revelar si me das una módica cantidad. No, sí hay que buscarlo, pero hay que buscarlo en Cristo. Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Es absurdo querer buscar algo fuera de Él. Y sí, nada más aquí un pequeño paréntesis. Quizá cuando estamos abriendo la palabra y hablando un poquito, pues eso, como en lenguaje bíblico, por dentro decimos como de sí, amén. Pero eso, en la práctica estamos haciendo esto, realmente estamos buscando estos tesoros escondidos en Cristo, lo estamos buscando en cualquier otra cosa que de antemano sabemos que no vamos a encontrar nada. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice David Guzik, igual está de más decirlo, pero pues sí, el engaño es eso, ¿no? Un engaño. No te va a decir como de, oye, esto que estoy a punto de decirte es una mentira, no tiene poder para salvarte y si quieres desecharla, porque lo único que va a hacer es arruinar tu vida, te va a hacer construir sobre cimientos huecos y falsos. No, lo que te dice es, te lo adorna de cierta manera, te lo acomoda con palabras persuasivas y te lo presenta para que de cierta manera una parte de ti diga como de, probablemente tenga razón. No, no tiene razón, es un engaño. Por eso Pablo está diciéndole esto. No hay otro lugar en quien buscar. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo en el Señor está escondido todo esto. Solo podemos hablar completamente su palabra. Los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces sí, recibiste al Señor y yo sé, tú como yo, ese día dijimos, venga, vámonos. Señor, llévanos a tu presencia. No hay nada que anhelemos más que estar delante de aquel que más nos ha amado y que aquel que ha hecho todo para reconciliarnos consigo mismo. Y ese es nuestro deseo, incluso el día de hoy, ¿no? Pero en lo que llega ese día, andemos en Él. Así como lo recibimos, andemos en Él. La ilustración que decía hace rato el pastor Alex es así muy clara, ¿no? ¿De qué manera lo recibiste? Pues yo solamente era una galletita de jengibre sin un ojo y sin un botón, sin una mano. Y el Señor, quien nos formó, quien nos creó, también nos ha comprado y nos ha restaurado y ha vendado lo que había que vendar, ha sanado lo que había que sanar, ha transformado lo que había que transformar. De esa manera recibimos al Señor. Y Pablo le dice, de esa manera es como debes de continuar. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay Cristo más algo. No hay, sí, pero también haz esto. Sí, pero solo Cristo. Lo recibiste por gracia. Anda, camina, vívelo en gracia. De la misma manera que has recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y viene esta palabra, arraigados, sobreedificados en Él. Y sí, son curiosas, ¿no? Las ilustraciones que utiliza aquí. O sea, como que por un lado, cuando dice, no sé, yo pienso que aquí está leyendo Epafras, la carta, y el corazón de los colosenses está ardiendo, ¿no? Y entonces llega esta parte y dice, de la manera que has recibido a Cristo, anda en Él. Y entonces unos ya se quieren parar y salir corriendo y darle, y es como,
Pero continúa Epafras leyendo, ¿no? Arraigados en él y arraigados, pues, o sea, si estás arraigado, nada te puede mover, ¿no? Esa es una de las razones por las que Pablo utiliza esta ilustración. Si estás arraigado en Cristo, nada te mueve. Nuestro Señor utiliza una parábola, la parábola del sembrador, y pone como varios escenarios. El sembrador sale a sembrar la semilla, algunos caen en terreno fértil, otros caen entre espinos, otros caen en piedras. Los que caen en piedras dice que son los que reciben la palabra con gozo al momento, pero que realmente no echan raíces. Entonces viene el sol, que son las pruebas, las persecuciones, y se apartan, los quema. Es importante, amigos, que no busquemos echar raíces en ninguna otra persona, en ningún otro lado, solo en nuestro Señor. Pablo les está diciendo esto, es decir, no es como que aquel que todo lo llena en todo y el primogénito de la creación necesite que nosotros estemos plantados en Él, ¿no? Pero realmente nosotros necesitamos estar plantados en Él, porque Él es el único que puede sustentarnos, Él es el único que puede darnos vida estando muertos, Él es el único que puede hacer lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y sí, en la práctica a veces nosotros queremos echar raíces en alguna otra cosa, queremos sobreedificar en alguna otra cosa, pero Pablo le está diciendo esto a los colosenses y el Espíritu Santo a través de su palabra nos está diciendo esto a nosotros porque nosotros necesitamos eso, realmente echar raíces. No es lo más bonito, ¿no? No es lo más bonito de un árbol o de una planta. No, realmente sí es muy, muy extrañas las raíces y sí tienen mucha belleza, pero no es lo que se ve, ¿no? Está bajo tierra y es decir, las veces en las que he tenido que trasplantar algo o algo así, es una lata, ¿no? O sea, como tener que, o sea, si ya ha hecho raíces, es bien difícil sacarlo, ¿no? Y luego ahí hay algunos árboles ahí en la banqueta de mi calle que, o sea, nos vamos a ir nosotros antes que ellos, ¿no? O sea, ya tienen raíces así hasta, ya levantaron toda la banqueta y, es decir, como que las raíces son algo así que quizá no es lo que se ve. Y a veces podemos caer en esa trampa, en esa tentación de, en lugar de echar raíces, pretender que estamos dando fruto. Me gustan mucho los libros que llevamos de navegantes. El primero es Creciendo firmes en la familia de Dios, echando raíces en la familia de Dios, dando fruto en la familia de Dios. Y viene ahí una ilustración con la cual me identifico, que a veces queremos como colgarnos manzanitas, colgarnos fruto, pretender que estamos dando fruto, pero realmente lo que el Señor nos está haciendo, lo que el Señor está haciendo en nosotros es darnos el crecimiento. Y eso es lo primero, crecer firmes en Él. Y no sé si te tocó en la primaria poner esa semillita de frijol, ¿no? Y sí, empieza a crecer, pero lo primero que empieza a crecer es hacia abajo, ¿no? A echar raíces. Yo no recuerdo cuánto tiempo me duró mi frijolito y soy muy malo con las plantas. Eh, un día compré una suculenta fuera del metro, 5 pesos, y pues ya la regué y la regué y se ahogó. Y ya mi abuelita me dijo, no, es que no le tienes que echar tanta, pone poquita y eso le va a ayudar también porque pues va a buscar el agua y los nutrientes y entonces como que va a echar más raíces. Ok, ok. Entonces ya, compré otra, 5 pesos afuera del metro. No la regué y la regué y se secó y se murió. Pero lo que me gusta, entonces como que veía este tema y era como, híjole, yo no sé nada de jardinería. Pero esta palabra que está utilizando aquí Pablo eh, ¿cómo es? Pasiva, ¿no? No nos está diciendo como de arraígate. Está diciendo, estás arraigado ahí. Esas son tus raíces. Él es quien te dio vida. En Él estás plantado. Él es quien te sacó de tinieblas a su luz admirable. Ya estás ahí. Ahí quédate.
El salmista, en el Salmo 1, dice esto, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y el árbol solo está ahí, junto a corrientes de agua. Y da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, pero él solamente está ahí, junto al agua, meditando día y noche en la palabra del Señor. Pero bueno, esta otra palabra, sobreedificados en él. Si por un lado es profundiza, y eso aunque no se vea, ¿no? Aunque realmente no se note mucho, pero echa raíces, llega hasta donde quédate ahí de tal modo que nada te mueva, porque es lo único que puede sustentarte, es lo único que puede sostenerte cuando venga el sol, cuando vengan las pruebas y las persecuciones, para que no seas quemado. Pero también dice, sobreedificados en él. Una vez más es lo que Pablo, lo que veíamos al principio, cómo continuamos haciendo, continuamos participando de lo que el Señor está haciendo, confirmados en la fe. Así fue como lo recibimos, ¿no? Fuimos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe es que tenemos paz para con Dios. De esa manera fuimos reconciliados con Él, de esa manera andamos en Él, en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eucaristía, ese es el propósito más glorioso, ese es el fin último de nuestra existencia. Bueno, lo primero y lo último, lo más glorioso, poder vivir para la gloria de nuestro Señor. Le dice a sus discípulos Jesucristo, ¿no? Levanten su luz y que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso es lo más bello, lo más lógico, lo más digno que podemos hacer de este lado de la eternidad. Mientras esperamos aquel día, mientras miramos hacia arriba, hacia las cosas eternas. Y sí, mientras hay sufrimiento y tribulación y aflicción, pero bien arraigados en nuestro Señor, bien plantados junto a corrientes de agua, meditando en su ley de día y de noche, participando de lo que el Señor está haciendo, continuando y viviendo en Él en la fe que nos alcanzó y en la fe que nos ha reconciliado con el Padre. Y de esta manera, abundando en acciones de gracias. Que nuestra vida sea para la gloria de nuestro Señor. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu gracia para con nosotros y por tu mirada. Sí, porque nos ves a través de Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos todo y en Él fuimos reconciliados, pero también en Él podemos estar bien seguros, estar bien firmes. Y sí, Señor, nos consta que vienen pruebas, que viene el sol y que realmente nosotros deberíamos, lo lógico sería que termináramos quemados. Pero Señor, tú nos has plantado en ti, tú nos has puesto en tu luz admirable y sabemos que solo ahí podemos seguir de pie, podemos caminar hacia aquel día, viviendo de tal manera que te glorifiquemos, que vivamos para los demás, que vivamos tu vida, que hablemos tu mensaje, que participemos de tus sufrimientos y de tu obra. Te ruego eso por cada uno de mis amigos y de mis amigas. Síguenos sosteniendo con tu espíritu. Con tu palabra sigue renovándonos y transformándonos y que de esa manera podamos participar de tu obra y también ser parte de tu gloria, abundando en acciones de gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.